Comenzamos una nueva entrevista en El Mostrador y hoy nos acompaña Wilfredo Bacián, representante de los pueblos originarios, específicamente del pueblo quechua, uno de los 155 constituyentes que comienza el trabajo formalmente este 4 de julio. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y la disposición para poder conversar sobre este proceso tan importante, ¿no? Wilfredo, quedan pocos días para ya instalarse la Convención Constitucional. Hay muchas dudas de cómo se va a dar esta primera jornada. ¿Cómo definiría primero el ambiente que hay para esta convención, para el primer día, que va a ser uno de los más difíciles en el sentido de que se van a conocer todos y hay que inmediatamente resolver algunos temas como la presidencia de la convención? Sí, bueno, hay un ambiente medio tenso, medio complejo también, porque, bueno, efectivamente, de partida no nos conocemos todos los 155. Nosotros solamente los escaños reservados indígenas nos hemos estado articulando en estas últimas semanas, en reuniones de trabajo, apuntando también a ver las coordinaciones administrativas de cómo va a ser esta instalación, ¿no? Pero bueno, esperamos que sea un proceso que efectivamente represente el sentir no solo de la ciudadanía, de todos los que vamos a ser parte en este proceso, pero que al mismo tiempo tenga una instancia también de encuentro con los pueblos originarios, que también vamos a ser parte, digamos, en este proceso histórico. Por lo tanto, ahí también vamos a esperar que las conversaciones que se lleguen a generar también incorporen las demandas de los pueblos originarios también en esta instancia. Usted mencionaba, Wilfredo, que hay una organización que se ha dado en las últimas semanas de los representantes de pueblos originarios. ¿Es relevante, usted cree, mantener esa coordinación, sobre todo para avanzar en algunos puntos que son relevantes y comunes entre ustedes, independiente del pueblo al que representan? Sin lugar a dudas, siempre es bueno buscar puntos de encuentro y qué mejor que los propios pueblos originarios tengamos también esa mirada en común. Y yo creo que desde ese punto de vista va a ser positivo siempre y cuando, digamos, converjamos todos los pueblos originarios, todos los representantes, en este caso de los caños reservados, en ideas fuerza que apunten a un sentido común de pueblo originario, manteniendo también y respetando las particularidades propias de cada pueblo. Hay un tema que ha sido transversal, que lo han propuesto no solamente los constituyentes de pueblo originario, sino que otros también, que tiene que ver con el concepto de la plurinacionalidad. Ahí hay una interpretación de algunos un poco mañosa respecto de ese término y me gustaría andar en aquello. ¿Qué características tiene la plurinacionalidad, por lo menos la que ustedes están promoviendo hoy día como representantes indígenas? Bueno, aspiramos a que este Estado de Chile sea un Estado plurinacional en el sentido que reconozca efectivamente la existencia de los pueblos, naciones originarias que habitaron este territorio mucho antes de la colonia, mucho antes de la República y mucho antes de los propios estados. Por lo tanto, ese reconocimiento al que aspiramos tiene que venir, digamos, con un profundo respeto y reconocimiento al territorio, por ejemplo, a los derechos que hoy día nos consagran los distintos tratados internacionales sobre la autodeterminación, es decir, que los pueblos originarios establezcamos nuestras propias prioridades de desarrollo, por ejemplo, en que definamos también de alguna manera en autonomía las decisiones que se tengan que tomar sobre las particularidades que afectan directa o indirectamente a nuestros territorios. El derecho al agua, el derecho a los recursos naturales en su administración, etcétera, son elementos que hoy día aspiramos puedan ser parte vinculante también en lo que va a ser esta nueva constitución. ¿Qué le diría, por ejemplo, a aquellos que han puesto sobre la mesa que la plurinacionalidad la entienden como una independencia del Estado y por lo tanto ellos plantean que esto sería dividir el Estado de Chile, lo que podría complejizar a juicio de algunos representantes que están en la convención hoy día el funcionamiento del Estado? ¿Eso tiene que ver con una mala interpretación del concepto de la plurinacionalidad o no? Yo creo que tiene que ver con los temores propios de aquellos que quieren mantener el sistema que hoy día mantiene y el cual hoy día mucha de la ciudadanía se ha manifestado en contra.
Nosotros creemos que la plurinacionalidad tiene que ver con un sentido también de reconocimiento expreso a los pueblos originarios. No se trata de que nosotros vamos a crear un Estado sobre otro Estado, se trata sí de generar espacios y procesos de autogobiernos indígenas, por ejemplo. Hoy día, tal como funcionan las municipalidades bajo normativas y legislaciones específicas, ¿por qué no pensar también que los pueblos originarios podamos tener, a través de legislaciones específicas, derecho también a esos autogobiernos, que tiene que ver con la forma también identitaria con la cual nosotros hemos mantenido vigente hasta hoy en día? O sea, quienes piensan lo contrario es decir que no están entendiendo las demandas históricas de los pueblos originarios. Hay un tema también que está dentro de los que se han planteado que tiene que ver con el territorio, y algo nombraba usted también respecto de eso. ¿Cuál es la relevancia y el significado concreto de la reivindicación territorial? Y si pudiera ejemplificarnos, por ejemplo, en lo que sucede en su comunidad, para poder entender un poco mejor la importancia también de esta reivindicación territorial. Bueno, un pueblo sin territorio es un pueblo carente de historia, de ese legado ancestral al que nosotros hemos señalado, ¿no? Y efectivamente el tema del territorio es trascendental hoy día en las comunidades indígenas, en los pueblos originarios, porque efectivamente es allí donde tenemos las distintas problemáticas en las cuales hoy día estamos demandando un sinfín de reivindicaciones, no solamente en términos culturales, identitarias, sino que tiene que ver también con acceso a calidades de vida justas, dignas también en función de las realidades que hoy día tenemos en nuestros territorios. Hoy día tenemos zonas de sacrificios que se han instalado en nuestros territorios indígenas, porque el Estado así lo ha permitido, y sin tener ninguna vinculación respecto de si las comunidades que hoy día viven en esos territorios están de acuerdo o no, y obligan un poco a las comunidades a poder generar ciertos procesos, acuerdos para poder mantener de alguna manera reivindicaciones de derechos que hoy día no nos tiene solamente, hoy día el convenio 169, por un lado, pero también aspiramos que, como la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, también puedan ser parte de eso. Entonces, el territorio en sí es un elemento esencial para el desarrollo y la proyección futura de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios. Por lo tanto, aspiramos a que podamos, a que el Estado pueda devolver el territorio a quienes hoy día nosotros somos herederos. Si aquí estamos hablando, por eso es que la plurinacional apunta a que se reconozcan los derechos antes de la colonia. Porque digámoslo, antes de la colonia estos territorios ¿de quién eran? De los pueblos originarios. Por lo tanto, lo que estamos aspirando hoy día es efectivamente lograr ese propósito, que podamos ejercer en autonomía el derecho a la territorialidad y a tomar las decisiones que se tengan que tomar dentro de esos espacios territoriales. En cuanto a las demandas propias del pueblo quechua, ¿cuáles son las más relevantes? Y también si hay algún punto en particular que a su juicio debiese ser permanente más allá de la Constitución para tener un mayor reconocimiento también de aquellos pueblos que son hoy día, entre comillas, más minoritarios que otros. Por ejemplo, que los representantes del pueblo mapuche, que además tuvieron mayores escaños reservados en esta convención constitucional. ¿Cuáles son los puntos relevantes para su pueblo en particular y qué puntos también debiesen trascender a la Constitución y seguir instalándose como un tema permanente a discutir en nuestro país en las diferentes instancias políticas? Aspiramos que hoy día este reconocimiento sea a los pueblos naciones originarias. Y en ese sentido también entender que los pueblos naciones originarias valemos lo mismo. O sea, no porque un pueblo tenga más habitantes va a estar por sobre otro pueblo que tenga menos habitantes. Eso yo creo que no es la aspiración al derecho que hoy día estamos reivindicando todos. Con un reconocimiento expreso a los pueblos originarios en su particularidad. Ahora, frente a eso, nosotros aspiramos también hoy día a hacer frente a la invisibilización que se nos ha dado por parte del Estado, por parte de las institucionalidades públicas. Hoy día, si bien existe una ley indígena, una institución como la CONADI, lamentablemente esta institución no ha estado tampoco a la altura del pueblo quechua en el sentido de poder facilitar y generar los procesos adecuados para que las comunidades indígenas que se autodefinan como quechua
puedan acceder a ese reconocimiento jurídico, por ejemplo. O aquel hermano que hoy día quiera autodefinirse como quechua pueda accederlo sin problema, cosa que hoy día en la realidad no ocurre. ¿Por qué? Porque hoy día en el caso del norte se nos ha aymarizado, por ejemplo, se nos ha puesto a toda una región como una región aymara, cosa que eso no es así. Y eso es también porque la academia ha influido, digamos, en generar estudios y documentaciones ajenos a la realidad histórica de ocupación de los pueblos en esta zona, y lo que hoy día nos tranca de alguna manera también el poder ejercer el derecho a la autodefinición más colectiva. Entonces esperamos también a poder que en esta nueva constitución podamos generar la instancia y mecanismos para que el Estado pueda generar políticas públicas indígenas que también consideren la realidad de todos los pueblos originarios y no la realidad de uno en particular por sobre otro, como hoy día ocurre. Hoy día todo el tema indígena a nivel país se mapuchiza, ¿o no? Entonces, eso es lo que aspiramos, que hoy día también exista una política pública orientada a la realidad de cada pueblo originario, con sus particularidades, con sus realidades, y resolviendo también esas mismas problemas que hoy día pueden estar teniendo, ¿no? Ujú. En temas más generales, me gustaría preguntar, Wilfredo, su opinión respecto al sistema político. Hay algunos que hablan de un exceso de presidencialismo y la necesidad de buscar un equilibrio con otros poderes del Estado y, por otra parte, también de buscar un Congreso unicameral. ¿Cuáles son sus definiciones al respecto? Mira, yo creo que hoy día lo que podemos coincidir en varios de los comentarios que se han, digamos, manifestado, es que este régimen presidencial hoy día ya no ya no es el que pueda satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos. O sea, hay que modificar ese sistema. Hoy día hay que apuntar a la descentralización real y efectiva del Estado. Hoy día hemos elegido gobernadores regionales, por primera vez vamos a poder articular con una autoridad local propia que pueda entender la problemática regional, pero aspiramos un poco más allá. Hoy día necesitamos también que los gobiernos regionales se descentralicen, también se generen los mecanismos y los procedimientos administrativos, legislativos que se tengan que hacer para que haya también oportunidades de desarrollo en el resto de la región. Hoy día tenemos mecanismos como la rentabilidad social, que es un instrumento que mide la cantidad poblacional versus la inversión pública. Por lo tanto, ahí también creemos que hay que modificar esos elementos que hoy día lo único que hacen es estancar el desarrollo de los territorios, de las comunidades indígenas en particular. Ahora, respecto al acceso al poder político, bueno, aspiramos también como pueblo originario poder acceder también a los distintos espacios de poder político de toma de decisiones. Y si eso pasa por hoy día modificar este régimen presidencialista, bueno, estaremos atentos a escuchar las alternativas que también incorporen la participación en dicha instancia a los pueblos originarios y a todos, digamos, en forma igualitaria también, en un sentido de vernos a todos por igual y no vernos siempre en la estadística de quién es más, quién es menos. Por último, Wilfredo, como decíamos al principio, queda poco ya para que se instalen en la convención. Es muy importante también la organización, porque varios decían que hay una cuota de factor sorpresa, de incertidumbre de cómo se va a organizar la convención para defender ciertos temas, a pesar de que en su mayoría son personas quizás con una visión mucho más progresista y que tienen temas en común, como por ejemplo el tema de la plurinacionalidad. Hoy día han existido por estos días declaraciones de algunos sectores, específicamente del nuevo presidente de RN, Francisco Chaguán, que buscaba la forma de instalar un tercio para, de alguna forma, tener esa posibilidad de veto. ¿Cómo ve aquello y también qué tan importante va a ser la disposición de diálogo con la diversidad que hay dentro de la Convención Constitucional? Yo creo que hoy día todos quienes somos parte de esta convención constitucional tenemos que tener una mirada común que tiene que ser el diálogo. No podemos encasillarnos en estos duopolios de izquierda o de derecha, en el sentido de que quien lidere esas instancias tiene que cumplir hoy día con los votos y empiecen a sacar calculadoras y todo eso. Yo creo que no, yo creo que hoy día esta convención es mucho más amplia de lo que los partidos políticos esperaban. Por lo tanto, creo y confío de que la independencia que tienen muchos y que tenemos, porque yo también soy independiente en ese sentido, de todo del trabajo que se pueda lograr, tenga una mirada más propia
por sobre todo pensando en lo que fue también las demandas sociales luego del estallido social. Yo creo que ahí tenemos que hacernos cargo también, de alguna manera, de todo ese sentir que la ciudadanía ha manifestado. Y no podemos ir en contra de ello, por lo tanto, pensar como piensa el senador Chaguán es pensar en el régimen actual que mira los intereses políticos partidistas de uno u otro sector en desmedro de los verdaderos intereses que tiene hoy día la ciudadanía en general. Por lo tanto, me voy a enfocar, digamos, a buscar los diálogos y estar, digamos, con aquellos que también entiendan y empaticen con la demanda de los pueblos originarios y en particular la del pueblo quechua. Wilfredo Bacián, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista en El Mostrador, uno de los 155 constituyentes que el 4 de julio ya estará trabajando en la nueva Carta Magna. El tiempo es acotado, pero bueno, estaremos muy atentos al trabajo que puedan hacer ahí y las conclusiones y los resultados que tengan de esa organización que van a tener que tener definitivamente dentro de este espacio. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Gracias a usted y bueno, a disposición para cualquier otro espacio.